Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez proceda a dar lectura a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, un párrafo cuarto y una fracción sexta, todos al artículo 295 bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Adelante, diputada. Gracias, muy buenos días. Con el permiso de la mesa, Asamblea Legislativa, quien suscribe, diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, representante del Partido Acción Nacional de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, 45 y 46, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 1 y 2, párrafo primero, 5 y 9, fracción primera, y segunda, 10, apartado A, fracción segunda, 23, 29, fracción quinta, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, y 1, 2, 108, fracción segunda, 114 y 118 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone adicionar un tercer y cuarto párrafo, así como una fracción sexta al artículo 295 bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en el que actualmente se prevé y sanciona el delito de violación a la intimidad sexual, iniciativa que justifico conforme a la siguiente exposición de motivos. Primero, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la dignidad humana no se identifica ni se confunde con un precepto meramente moral, sino que se proyecta en nuestro ordenamiento como un bien jurídico circunstancial al ser humano merecedor de la más amplia protección jurídica. Es un derecho fundamental de la más amplia protección jurídica, que debe ser respetado en todo caso, cuya importancia resalta al ser la base y condición para el disfrute de los demás derechos y desarrollo integral de la personalidad. Al respecto, la primera sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia primera 37 diagonal 2016 décima, estableció que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una jornada jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de las personas y por el cual establece el mandato constitucional a las autoridades e incluso particulares de respetar y proteger la dignidad de todos, entendida esta en su núcleo más esencial como interés inherente a toda persona, por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal es y no como un objeto, a no ser humillada, degradada, envilecida o cosificada. En efecto, se trata de un valor supremo establecido al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano, por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida íntegramente sin excepción alguna. De ahí que la dignidad humana debe considerarse como un derecho humano a partir del cual se reconoce la superioridad de la persona frente a las cosas, la paridad entre las personas, la individualidad del ser humano, su libertad y su autodeterminación. Como se dijo, dignidad humana no es una proclama moral, es un derecho fundamental y un principio jurídico que irradia todo el ordenamiento y sirve de base para el disfrute de los demás derechos. Desde esa base se explica que la dignidad funciona como un fundamento estructural, entre otros derechos personalísimos como lo son a la intimidad y a la propia imagen, así como a la identidad personal y sexual. Para los efectos de esta iniciativa me referiré a la concepción de estos derechos. Antes de continuar, quiero agradecer a los diferentes colectivos que hoy nos acompañan en una conferencia para dar a conocer esta iniciativa. A. La intimidad, entendido como el derecho de cada persona a no ser conocido por otros en ciertos aspectos de su vida y por ende el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona, familia, pensamientos o sentimientos. A la propia imagen como aquel derecho de decidir en forma libre sobre la manera en que elige mostrarse frente a los demás. A la identidad personal, entendida como el derecho a ser uno mismo, es decir, a la forma en que se ve a sí mismo y se proyecta en la sociedad de acuerdo con sus caracteres físicos e internos y sus acciones, que lo individualiza ante la sociedad y permite identificarlo y que implica, por tanto, la identidad sexual.
al ser la manera en que cada individuo se proyecta frente a sí y ante la sociedad desde su perspectiva sexual, no solo en cuanto a sus preferencias sexuales, sino primordialmente en cuanto a cómo se percibe él con base en sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue asignado al nacer y que de acuerdo a ese ajuste personalísimo en el desarrollo de cada persona proyectará su vida en todos los ámbitos privado y público, por lo que al ser la sexualidad un elemento esencial de la persona y de su psique, la autodeterminación sexual forma parte de este ámbito propio y reservado de lo íntimo, la parte de la vida que se desea mantener fuera del alcance de terceros o del conocimiento público. Sobre esa base, la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha reconocido que los derechos personalísimos, intimidad, propia imagen, identidad personal y sexual son indispensables para el desarrollo de una personalidad, en tanto que faculta a una persona decidir qué aspectos de su vida permanecen reservados, cómo se muestra la persona ante terceros y cómo se proyecta socialmente su identidad, incluida la sexual. En efecto, ahora se reconoce que una persona tiene absoluta libertad de compartir aspectos íntimos en su vida, incluso de su vida sexual a través de medios digitales, pero sin que ello signifique que una autorización tácita para que los contenidos que resulten de ellos sean compartidos con terceros ajenos a esa conversación. Es un nuevo paradigma en el que se contemplan los medios digitales como espacios en los que de igual manera tienen que garantizarse los derechos de las personas, particularmente los relativos a la vida privada y a la propia imagen, ya que en este tipo de interacciones digitales las personas pueden y van a compartir aspectos personalísimos de su vida. El reconocimiento de este nuevo escenario finca nuevas responsabilidades al Estado para garantizar derechos primordiales como la privacidad, a la intimidad personal, al honor y a la imagen pública, sin coartar por ningún motivo su derecho a la libre expresión. Así surge el concepto de violencia digital sexual, que se refiere a actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, vulneración de datos e información privada, divulgación de datos apócrifos, mensajes de odio, difusión de contenido sexual sin consentimiento, textos, fotografías, videos y asuntos personales y otras impresiones gráficas o sonoras. Este tipo de violencia puede estar facilitada por algoritmos y dispositivos tecnológicos tales como teléfonos móviles e inteligentes, tabletas, computadoras, sistemas de geolocalización, dispositivos de audio, cámaras o asistentes virtuales. Este tipo de violencia puede verificarse en una gran variedad de plataformas de Internet, por ejemplo, redes sociales, servicios de correo electrónico, aplicaciones de mensajería instantánea, aplicaciones para citas, videojuegos en línea, sitios donde se intercambia contenido, foros de discusión en línea o plataformas generadas por los usuarios. En este sentido, la ciberviolencia es un concepto en constante evolución. Ha variado desde los orígenes de Internet y seguramente seguirá transformándose a medida que las plataformas digitales y las herramientas tecnológicas sigan avanzando e interrelacionándose más y más en nuestra vida. Sobre este tema, es del interés de esta iniciadora señalar que en México se han tomado acciones específicas relevantes como la denominada Ley Olimpia, que provocó un conjunto de reformas legislativas dirigidas a reconocer la ciberviolencia y como consecuencia sancionar los delitos que violen la intimidad sexual a las personas a través de medios digitales. A partir de estas reformas se consideró a la violencia digital en una de sus vertientes, en lo general como un delito el hecho de enviar, reenviar, publicar o exhibir contenido de naturaleza sexual sin consentimiento de la víctima. A partir de este movimiento se consideró como un crimen castigado por la ley. Como parte de este movimiento en Tlaxcala, mediante decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, de fecha 24 de diciembre de 2019, se adicionó el artículo 295 bis. Asimismo, mediante decreto publicado el 23 de abril de 2023, se publicó su reforma para quedar en los términos ahora vigentes. Capítulo 5, violación a la intimidad sexual. Artículo 295 bis. Comete delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier medio divulgue, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico, sexual, ya sea impreso, grabado, digital, sin el consentimiento de la víctima. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización. La pena se incrementará hasta en la mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge o persona con la que esté o haya sido
unida a la víctima por alguna relación de afectividad, aún sin convivencia. Segundo, cuando el sujeto activo mantenga una relación laboral, familiar o de amistad con la víctima. Y tercero, se cometa contra una persona en situación de vulnerabilidad social o de origen étnico. Este delito se perseguirá por querella, salvo que se trate de personas en situación de discapacidad que no comprendan el significado del hecho o menores de edad. Para los efectos de las disposiciones señaladas en este artículo, la autoridad investigadora ordenará el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima, el administrador o el titular de la plataforma digital, medio de comunicación, red social o cualquier otro medio que la contenga. 4. La aprobación de la hipótesis típica transcrita representó un gran avance en México y en particular en Tlaxcala, porque la Ley Olimpia ha significado un avance trascendental al reconocer en diversas legislaciones estatales y el Código Penal Federal la violación a la intimidad sexual como un delito autónomo, sancionando la difusión no consentida de imágenes, audios o videos de carácter íntimo. Su diseño normativo partió de un contexto en el que el material exhibido tenía como presupuesto la existencia real de la captura original, es decir, que la víctima hubiera sido efectivamente grabada o fotografiada. Desgraciadamente, la aceleración y progreso de la mejora constante de las tecnologías también han permitido una acelerada y diversificada generación de supuestos en los que las imágenes íntimas no fueran reales, sino fabricadas, manipuladas o generadas artificialmente con lo que hoy conocemos como inteligencia artificial, llamados deepfakes, lo cual provocaría que en casos como estos, a pesar de provocar el mismo daño a las víctimas por virtud del principio de estricto derecho, no haya posibilidad de sancionarse. Ello es así, ya que en esos casos, aunque la víctima nunca participó materialmente en la producción del contenido, ni los consintió, el daño a su intimidad y reputación de la dignidad es equiparable o incluso aún más grave, ya que se le atribuirán conductas sexuales inexistentes, con apariencia de veracidad, a lo que favorecería, o mejor dicho, potenciaría su cosificación y estigmatización social y, por tanto, una afectación grave a su dignidad. En atención a lo anterior, resulta perfectamente posible que en el contexto actual de desarrollo tecnológico, una persona que sea involucrada en una escena de carácter íntimo que jamás realizó ni consintió y sin tener conocimiento previo ni otorgar autorización alguna para la creación, manipulación o difusión de dicho material, y ello actualice una conducta facilitada por herramientas digitales avanzadas como la inteligencia artificial y la manipulación de imágenes, que pueda ser expuesta sin consentimiento al escrutinio y sin juicio público, atentando gravemente contra su intimidad, reputación, honor y dignidad, sin que medie responsabilidad alguna por su parte. En estos casos, la víctima se enfrentaría a un daño real y profundo, equiparable o incluso superior al sufrimiento ocasionado por la difusión del material auténtico, ya que se le atribuirán conductas inexistentes con apariencia de veracidad, lo que potenciaría, como antes se dijo, su cosificación y estigmatización social. 5. Recordemos que en la actualidad las herramientas de inteligencia artificial se están implementando rápidamente en todo el mundo. Aunque estas proporcionan grandes oportunidades para mejorar el aprendizaje, su despliegue rápido representa también determinados riesgos, ya que suelen ser utilizados sin marcos normativos requeridos y que protejan a las personas y que garanticen de este modo un enfoque centrado en el ser humano a la hora de utilizar tecnologías. Stephanie Yanni, subdirectora general de Educación de la UNESCO, ha compartido sus ideas acerca de las diversas implicaciones de la inteligencia artificial. Refiere que si bien constituye una herramienta con enorme potencial en campos como la medicina, la educación o la industria, también lo es lo que se ha convertido en un mecanismo de violencia digital a permitir la creación de contenidos íntimos falsos con apariencia real. En esa lógica es necesario reiterar que los denominados deepfakes o falsedades profundas son archivos de video, imagen o voz manipulados mediante un software de inteligencia artificial de modo que parezcan auténticos o reales. Los deepfakes permiten simular rostro, voces y cuerpos humanos, incluso en escenas de carácter sexual nunca ocurridas, lo que, como se ha dicho, cosifica a las víctimas y las expone a un daño social y psicológico irreversible. Ante tal circunstancia, el actual vacío normativo en Tlaxcala podría provocar que quienes fabrican o difunden este tipo de contenidos puedan alegar que el material no es real y que por tanto no encuadra en el delito de violación a la intimidad sexual, porque no tiene la previsión que permite un resquicio normativo, que a su vez generaría impunidad,
tolerancia y sostenimiento de un continuum de violencia, lo cual contradice el mando constitucional de brindar la máxima protección a los derechos humanos. Es importante aclarar que la intención de regular esta conducta no implica criminalizar la innovación tecnológica, sino de limitar sus usos legítimos cuando lesionan bienes jurídicos de la más alta protección. Por ello, la tipificación penal de esta hipótesis es una forma legítima de control. Es idónea al disuadir la generación y difusión de contenidos íntimos falsos. Es necesaria porque los remedios civiles y administrativos no bastan frente a la viralidad de Internet, y es proporcional ya que la sanción se dirige únicamente a supuestos de afectación directa mediante inteligencia artificial a la intimidad sexual. En atención a lo anterior, es que propongo tipificar como una hipótesis adicional al delito de violación a la intimidad sexual la relativa a quien mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial, técnicas de manipulación digital o cualquier otro medio análogo simule, altere o genere imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico, sexual, reales o ficticios con apariencia de veracidad, sin el consentimiento previo, libre, específico e informado de la víctima, aun cuando ella no esté participando materialmente en su elaboración. La tipificación penal de la conducta descrita se justifica plenamente debido a la gravedad del daño que implica para la víctima la generación, manipulación, simulación de contenido íntimo, sexual o erótico mediante inteligencia artificial u otros medios digitales, sin su consentimiento. Así que de aprobarse por esta legislatura, el Congreso de Tlaxcala cumplirá con su deber de anticiparse a los riesgos de la era digital y cerrar espacios de impunidad, protegiendo así la intimidad y la dignidad de sus habitantes. Asimismo, para garantizar la taxatividad en materia penal, es necesario definir el término de inteligencia artificial, de modo que se permite a la ciudadanía comprender el núcleo esencial del delito bajo la hipótesis que propone esta iniciativa sin la necesidad de utilizar un lenguaje técnico y especializado. Y para ello se propone adicionar un tercer y cuarto párrafo al artículo 295 bis del Código Penal del Estado de Tlaxcala en los términos siguientes. En las mismas penas incurrirá quien, mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial, técnicas de manipulación digital o cualquier otro medio análogo, simule, altere o genere, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos de contenido íntimo, erótico, sexual, reales o ficticios con apariencia de veracidad, sin el consentimiento previo, libre y específico o informado de la víctima, aun cuando ésta no haya participado materialmente en su elaboración. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por inteligencia artificial las aplicaciones, programas o tecnologías que a partir de instrucciones humanas son capaces de analizar imágenes, audios o videos y realizar ajustes automáticos para alterarlos, modificarlos o generarlos con apariencia realista. Se debe señalar que la definición de IA que se propone cumple con los parámetros establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 66/2024, en la que se analizó una definición similar incluida al Código Penal del Estado de Sinaloa, y en la que, entre otras cosas, estableció que la democratización de la IA, si bien conlleva grandes beneficios para la ciudadanía, también conlleva grandes riesgos, particularmente en los últimos años, en los que se ha hablado de los riesgos que tiene el mal uso de la inteligencia artificial, puede generar sobre la protección de los derechos humanos y en detrimento de las generaciones futuras. Se dijo que los potenciales riesgos que representa la inteligencia artificial han enfatizado la discusión de políticas públicas sobre la necesidad imperante de regularla e incentivar su buen uso, para que esta tecnología tenga un impacto benéfico en las sociedades contemporáneas, particularmente con la inteligencia artificial generativa y los denominados deepfakes, con las que se ha perpetuado la violencia de género en contra de la mujer. Asimismo, la Corte señaló que el principio de la taxatividad impone la exigencia al legislador de que las normas sancionadoras describan con la suficiente precisión las conductas que están prohibidas, así como las sanciones que estas conductas tienen aparejadas. En este sentido, estableció que la precisión debe extenderse como una cuestión de grado, ya que no puede exigir, por las propias características del lenguaje, que el legislador defina de manera unívoca y exacta y cada una de las palabras contenidas en un tipo penal. De modo que la exigencia es que el núcleo esencial de la conducta prohibida pueda ser razonablemente comprendido por la ciudadanía. Bajo este parámetro, la suscrita considera que con la definición que se propone se cumple con el mandato de taxatividad,
dado que logra transmitir el núcleo esencial de la conducta prohibida, pues queda claro que el mensaje de que la manipulación de contenido audiovisual por medio de aplicaciones, programas o tecnologías que ofrezcan ajustes automáticos con el propósito de exponerlo, distribuirlo, difundirlo, exhibirlo, reproducirlo y transmitirlo, comercializarlo, ofertarlo, intercambiarlo y o compartirlo es una conducta indeseable y acreedora a una pena privativa de la libertad. Además de que queda claro que la intención es la de regular un medio comisivo específico del delito de la violación a la intimidad sexual. Adicional a lo interior, y en atención a la obligación que tienen los órganos del Estado mexicano de tomar decisiones con perspectiva de género, reconoce la existencia de la obligación de salvaguardar los derechos mencionados, pues es un hecho notorio que existe violencia sistemática contra las mujeres, quienes sufren particularmente de violaciones contra su intimidad y que por tal motivo se ven afectadas en todas las esferas de su vida. La violencia en su dimensión tecnológica contra las mujeres y niñas conlleva factores relevantes, como la facilidad de encontrar el contenido, la permanencia en línea de dicha información, así como la facilidad de replicar y escalar la distribución del material. En este tenor, cada vez que se reenvía contenido, se promueve y refuerza la violencia digital hacia las mujeres y niñas, lo que puede derivar en revictimización y nuevos traumas para víctimas sobrevivientes, puesto que genera archivos digitales permanentes difíciles de eliminar. Incluso existen instituciones internacionales que han reconocido que los derechos protegidos fuera de la línea también deben ser procurados en Internet. Sin embargo, varios reportes indican que los estados han fallado en su obligación de aportar medidas apropiadas para ello, o bien están utilizando leyes contra la violencia de género como un pretexto para restringir libertades, incluyendo el derecho de la libre expresión. Lo dicho demuestra que la violencia digital sexual afecta con mayor severidad a mujeres y personas menores de edad, quienes enfrentan consecuencias específicas, estigmatización social, limitación de oportunidades laborales y educativas, afectaciones a la salud mental y, en casos extremos, violencia física. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en sus protocolos para juzgar con perspectiva de género, ha señalado que las autoridades deben incorporar medidas legislativas diferenciadas que atiendan la vulnerabilidad específica de ciertos grupos. Asimismo, la CEDAW y la Convención de Belén do Pará obliga a los estados a adoptar acciones legislativas reforzadas para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres y niñas. En consecuencia, a juicio, resulta constitucionalmente válido establecer una agravante específica cuando la violación a la intimidad sexual mediante inteligencia artificial o cualquier otro medio recaiga en mujeres o en personas menores de 18 años, atendiendo a un criterio de igualdad sustantiva, por lo que se proponen las adiciones que se señalan en la tabla siguiente. Propuesta. Artículo 295 bis. Comete el delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier medio divulgue, difunda, comparta, distribuya, publica, comercialice imágenes, audios o videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo, erótico, sexual, ya sea impreso, grabado, digital, sin el consentimiento de la víctima. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización. En las mismas penas incurrirá quien mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial o cualquier otro medio análogo simule, altere, genere, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos de contenido íntimo o erótico sexual, reales o ficticios, con apariencia de veracidad sin el consentimiento previo, libre, específico e informado de la víctima, aun cuando ésta no haya participado materialmente en su elaboración. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por inteligencia artificial las aplicaciones, programas o tecnologías que a partir de instrucciones humanas son capaces de analizar imágenes, audios o videos y realizar ajustes automáticos para alterarlos, modificarlos o generarlos con apariencia realista. La pena se incrementará hasta en una mitad cuando, fracción primera, el delito sea cometido por el cónyuge o por persona con la que esté, o haya estado unida a la víctima por alguna relación de afectividad aún sin convivencia. Segundo, cuando el sujeto activo mantenga una relación laboral, familiar o de amistad con la víctima. Tercero, cuando se cometa contra una persona en situación de vulnerabilidad social o de origen étnico. Cuarta, derogada el 26 de abril de 2023. Quinta, derogada el 26 de abril de 2023. Sexta, se cometa en contra de una mujer.
Este delito se perseguirá por querella, salvo que se trate de personas en situación de discapacidad que no comprendan el significado del hecho o menores de edad. Para los efectos de las disposiciones señaladas en el artículo, la autoridad investigadora ordenará el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación, red social o cualquier otro medio que contenga. Con base en los argumentos anteriores y con los fundamentos expuestos en la presente, someto a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se adiciona un tercer y cuarto párrafo, así como una fracción sexta, todo al artículo 295 bis del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, para quedar como sigue. Código Penal para el Estado de Tlaxcala, Libre y Soberano de Tlaxcala, capítulo 5, violación a la intimidad sexual. Artículo 295 bis, comete el delito de violación a la intimidad sexual quien por cualquier motivo, medio, divulgue, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes o audios o videos de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido íntimo o erótico sexual, ya sea impreso, grabado, digital, sin el consentimiento de la víctima. A quien cometa este delito se le impondrá una pena de 3 a 5 años de prisión y multa de 200 a 500 veces el valor de la unidad y medida de actualización. En las mismas penas incurrirá quien mediante el uso de tecnologías de inteligencia artificial, técnicas de manipulación digital o cualquier otro medio análogo, simule, altere, genere, difunda, comparta, distribuya, publique o comercialice imágenes, audios o videos de contenido íntimo o erótico sexual, reales o ficticios con apariencia de veracidad, sin el consentimiento previo, libre, específico e informado de la víctima cuando ésta no haya participado materialmente en su elaboración. Para efectos del párrafo anterior, se entenderá por inteligencia artificial las aplicaciones, programas o tecnologías que a partir de instrucciones humanas son capaces de analizar imágenes, audios o videos y realizar ajustes automáticos para alterarlos, modificarlos o generarlos con apariencia realista. De la pena se incrementará hasta una mitad cuando de la fracción primera a la quinta quedan como están, sexta se cometa en contra de una mujer. Este delito se perseguirá por querella, salvo que se trate de personas en situación de discapacidad que no comprendan el significado del hecho o menores de edad. Para los efectos de las disposiciones señaladas en este artículo, la autoridad investigadora ordenará el retiro inmediato de la publicación que se realizó sin consentimiento de la víctima al administrador o titular de la plataforma digital, medio de comunicación, red social o cualquier otro medio que los contenga. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial de la Federación, en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo segundo. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente decreto al Ejecutivo para que lo sancione y mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Atentamente, diputada Miriam Esmeralda Martínez Sánchez, integrante de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado. Agradezco particularmente al colectivo 50+1, al colectivo Ciberping, al colectivo Mujeres en Consenso de Tlaxcala y, por supuesto, a la Red de Acción Política y Ética de México por sus comentarios y respaldo a esta iniciativa. A quienes nos acompañan, regidoras y presidentas de comunidad, muchísimas gracias. Es cuanto. Gracias, diputada. De la iniciativa dada a conocer, turno